Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Raúl Viñaval, profesor de bioestadística de la carrera de enfermería profesional, instrumentación quirúrgica y técnico superior en farmacia. En esta oportunidad vamos a ver cómo se resuelve el trabajo práctico número 1 que fue entregado por ustedes. Solamente vamos a ver un resumen, vamos a tratar de orientarlo en la resolución del trabajo práctico. Así que veamos. Ustedes tenían el trabajo práctico con un enunciado donde le explicaba de alguna forma el concepto general para que tengan elemento para la construcción de las tablas. En un primer paso, por ejemplo, teniendo en cuenta el video número 2 y 3, anteriores a este, sería el cuarto video, hablamos de dos temas importantes. Uno es que son las variables y la otra es construcción de tablas de distribución de frecuencia. Recordemos que el concepto de variable, que una variable es un aspecto, una característica, una propiedad, dimensión, es una característica observable que se debe medir, ¿sí? Y tiene una clasificación. Este es solamente un recuerdo. Decíamos que la variable pueden ser cualitativas o cuantitativas. Variable, característica empírica que es objeto de un proceso de estudio y que se manifiesta según dos o más modalidades. Una vez definido cuál es el concepto, vemos que se clasifican o se miden de dos formas, cualitativamente o cuantitativamente. Las variables cualitativas son cualidades o atributos que se miden a través de palabras o conceptos. Vamos a ver un ejemplo de eso. Y las cuantitativas son numéricas. Las cualitativas son categóricas, cuantitativa numérica. Este es un repaso, ¿no?, del video anterior. ¿Por qué? Porque debo identificar la variable, debo saber de qué se trata, si es una variable cualitativa o cuantitativa. A su vez, las variables cualitativas pueden ser nominal u ordinal y las cuantitativas pueden ser discreta o continua, ¿sí? Este es un repaso nada más. Entonces, si tengo en claro el concepto de variables y su clasificación cuando es cualitativa, cuando es cuantitativa, y a su vez nominal, ordinal, discreta o continua, puedo resolver o procesar la variable. Ahora vamos a ver un repaso de lo que es una tabla, ¿sí? Habíamos dicho que la tabla tiene 5 elementos. Todas las tablas, absolutamente todas, pequeñas o grandes, todas tienen 5 elementos. Por ejemplo, si yo tengo una pequeña tabla, sexo, acá vamos a poner número y acá vamos a poner el porcentaje. Sexo, como puede ser femenino o masculino. Y la última fila, el total. N, la cantidad, 5, masculino 5, total 10. Esto equivale al 50%, 50% y 100%. Todas las tablas, absolutamente todas, tienen 5 elementos. Primer elemento, título. Primer elemento. Todas las tablas deben tener un título. Justamente en el trabajo práctico le di un enunciado, una situación en particular, para que tengan cómo construir el título, ¿sí? Segundo elemento, molde o matriz. El molde o matriz de una tabla son la primera fila y la primera columna. O sea que es como una L. Esto que está acá es molde o matriz de la tabla. Esto está en el video anterior. Sí, estamos haciendo un repaso porque este trabajo debían construir una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, segundo elemento, molde o matriz. Tercer elemento, el cuerpo de la tabla. Este es el cuerpo donde se colocan los datos, la cantidad de elementos y los porcentajes. Cuarto elemento, totales. Cuarto elemento de la tabla, totales. Y quinto elemento, la fuente de datos. Este es el quinto elemento. Todas las tablas tienen 5 elementos: título, molde o matriz, el cuerpo, totales y fuente. La fuente es de donde se obtuvo la información, puede ser fuente primaria, secundaria, encuesta. Tienen elementos como para armar el concepto de fuente.
Entonces, construye una tabla a partir de los 5 elementos. Ahora vamos a ver el trabajo práctico. El trabajo práctico consistía en, a partir de datos que fueron previstos o provistos en este trabajo, se le entregó 5 tablas con 5 tipos de variables distintas. El primer paso tenía que clasificar las variables. A ver, veamos. La tabla número 1, la tabla 1, era el nombre de los niños, nombres de los niños. Ya definimos qué tipo de variable es, cualitativa o cuantitativa. En este caso es una variable cualitativa porque son nombres, se diferencian entre ellos por el nombre, por la palabra. No hay una jerarquía establecida. El orden de las palabras, de los nombres, los puedo alterar y no se produce ningún tipo de alteración. Es una variable cualitativa, es una cualidad el nombre. ¿Está bien? Entonces, en la primera tabla es una variable cualitativa. La segunda tabla son las edades. Las edades es una variable cuantitativa continua. Fíjense en la variable edad, cuando alguien le pregunta la edad a alguien, lo único que dice es 20, 21, 22, 25. Nadie dice 20 años y 6 meses, 20 años y 2 meses. Se manifiesta como discreta, pero en la realidad es una variable continua. ¿Está bien? Entonces, edades es una variable cuantitativa continua. ¿Sí? Ya tenemos la segunda, la tercera. Era la talla. La talla es lo mismo que la anterior, es una variable cuantitativa continua. ¿Sí? Porque entre dos números enteros hay infinidad de valores intermedios. Cuando existe esa posibilidad es una variable continua. Por ejemplo, entre 1 kilo y 2 kilos hay 1 kilo 0,1 gramos y depende del instrumento de medición vamos a obtener mayores medidas. Ahora, entre un hermano y 2 hermanos es imposible que exista un hermano y medio, un hermano y 3/4. No existe esa posibilidad, por lo tanto, entre un número y otro número entero no hay posibilidad de valores intermedios, es discreto. Cualquier variable que sea cuantitativa y entre dos números enteros no exista la posibilidad de números intermedios, es discreta. En este caso, la edad, sí, entre 20 y 21 hay posibilidad de que haya valores intermedios, sí. Los meses, la semana, los días, las horas, los minutos, ¿existe la posibilidad? Sí. Por lo tanto, es continuo. Que se manifieste como discreta es otra cosa, ¿sí? Y la talla, de por sí, puede pesar 58 kilos, 600, 700 gramos, 25 gramos. ¿Hay valores intermedios? Sí. Entonces es continuo. La cuarta tabla es el peso. También es una variable cuantitativa continua. El peso, 10 kilos, 11 kilos, 10 kilos 500, 10 kilos 600, 10 kilos 550. ¿Valores intermedios existen? Sí. La tabla número 5. Estado civil. Estado civil. El estado civil es una variable cualitativa, en este caso es nominal, ¿sí? Porque la respuesta posible a la variable son nombres, casado, soltero, viudo, son palabras, no son números, ¿sí? Entonces es una variable cualitativa, igual que nombres. Nombres de los niños, Juan, Roberto, son palabras que se escriben, es una variable cualitativa. En este caso nominal, y el estado civil también es nominal. Son casado, soltero, viudo, separado, palabras, ¿sí? La sexta tabla es número de hermanos. Número de hermanos. Número de hermanos es una variable cuantitativa, pero en este caso discreta. Es imposible que entre 1 y 2 haya hermanos, por más que esté embarazada. No puede decir que es un embarazo y medio, un niño y medio porque está embarazada de 5 meses. O es 1 o es 2.
número de hermanos, número de sillas, número de alumnos, número de banco. Entonces, en este caso es una variable cuantitativa discreta. Acuérdense, la variable discreta surge de contar y las variables continuas surgen de medir. Cuando yo mido es una variable continua, cuando cuento es una variable discreta. Y la última tabla, la séptima, es la movilidad. ¿En qué se transportaban los niños para llegar al club? Era en bicicleta, a pie, en auto, en colectivo, medio de transporte. Son palabras, sí, es una variable cualitativa. Entonces, primero definir qué tipo de variable, ya sabemos qué variable. Variable cualitativa, cuantitativa continua, cuantitativa continua, cuantitativa continua, estado civil cualitativa nominal, número de hermanos cuantitativa discreta y la movilidad cualitativa nominal. Una vez que definimos, ahora vamos a la construcción de las tablas. Acuérdense, teniendo en cuenta los 5 elementos de la tabla, vamos a hacer 2 tablas nada más. 3, vamos a hacer 3 tablas, 1 de variable. A ver, vamos a borrar esto. La idea era que construyan la tabla a partir de la variable y solamente realicen 2 cálculos muy específicos. Ahora vamos a ver. La primera variable fue nombre de los niños, ¿sí? Ya está, yo la tengo construida, así que yo se la voy a hacer a la tabla. Vamos a ver si todos hicieron lo mismo y el que no hizo lo va a tener que rehacer, digamos, porque esto va a formar parte en algún momento del trabajo de evaluación, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá en la primera columna, acuérdense, la primera columna de la primera fila es el molde o matriz. Después el título, por supuesto. Primero el título, entonces la primera columna y la primera fila, el molde o matriz. Acá vamos a poner nombres. Y ya está tabulado, entonces son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 números. Vamos a ver, entonces hacemos las filas para cada uno de los nombres. No vamos a poner todo, vamos a poner algunos nada más, para que les sirva de guía. Vamos a poner el primero José, Nahuel, Marcos, Mario, Francisco, Facundo, Jacinto, Juan, vamos a hacer hasta por acá Juan, Hugo, Martín. Bueno, hasta acá llegamos. Por supuesto, los nombres restantes para completar según la tabulación que hicimos, ¿sí? Bueno, acá vamos a poner en la siguiente columna la cantidad, N. NI es la frecuencia. La frecuencia es cuántos tienen ese nombre, ¿sí? Entonces, el primero José tiene 6. Hay 6 niños que se llaman José. Nahuel 1, Marcos 1, Mario hay 5, Francisco 2, Francisco 2, Facundo 2, Jacinto 2, Juan 6, Hugo 3, Martín 5. Y así completamos el total. Cuando sume, me tiene que dar 48, que son la cantidad de observaciones o la cantidad de datos que fueron provistos en la tabla, ¿sí? En este caso, nombres. Fíjense en que en la última tiene que figurar los totales. Y acá continúan los nombres. En la siguiente columna, lo que le pedí fue la proporción. No importa la sigla, ¿sí? Proporción, vamos a poner la P, la R, proporción.
La proporción es un cociente entre la cantidad de observaciones de cada grupo sobre el total de datos. La formulita sería, que figura en la cartilla, dice que la proporción es igual a n sub i sobre n mayúscula. N mayúscula siempre es la cantidad de datos. Es un cociente nada más. Ni vendría a ser 6, o 1, o 1, o 5, o 3, sobre el total de datos. Por lo tanto, vamos a hacer 6 dividido 48, que son el total de datos. Y esto me da 0,125. Voy a hacer 1 sobre 48 y eso me da 0,020. Y este, por consiguiente, igual, 0,020. Después tengo 5, me da 0,104. Y así sucesivamente. Voy dividiendo la frecuencia absoluta de cada uno de los grupos sobre el total de datos. La proporción tiene como base 1, por lo tanto, la sumatoria me tiene que dar o 1 o casi 1. Va a depender de la cantidad de decimales que utilice. Entonces, sumo esto, tendría que ser el total 1. O puede ser 0,99, está bien 0,98, porque a veces me pide más decimales y en la tabla por ahí por el espacio no me permite. Vamos a utilizar en este caso 3. Si utilizan 2 está bien, si no, no hay problema. La intención es que los cálculos más o menos salgan parecidos o que tengan más o menos el mismo resultado. Con 3 decimales va a ser mayor precisión, con 4 mejor todavía. Pero vamos a utilizar en este caso 3. Con 2, 0,041. Y como son todos iguales, 0,41, 0,041. Y así sucesivamente. Esto es la proporción. Esto me tendría que dar 1 o casi 1, pero en este caso me da 0,99. Y el porcentaje es igual que la proporción, nada más que ahora lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, esto por 100, ahora se trata de porcentaje. El factor de amplificación es para una mejor interpretación o lectura de los resultados, ¿sí? Entonces, este 0,125 multiplicado por 100 pasa a ser 12,5. Esto pasa a ser, corremos la coma 2 lugares, este pasa a ser 2, 2, este 10,4, esto es 4, 4, 4, y así sucesivamente. Acá me tendría que dar 100, la sumatoria, y en este caso me va a dar 99. ¿Sí? Esto era todo lo que le pedí en esta variable. Cuando se trata de variables cualitativas, limita el tipo de cálculo. No puedo hacer otros cálculos. Acá está limitado, hasta acá llegué. No puedo hacer más cosas. Ahora, la interpretación que le pedí era lo siguiente. Una vez construida la tabla, puedo observar los resultados. Por ejemplo, el que tiene mayor frecuencia en este caso es el 6. José, hay 6 niños que se llaman José y el resto entre 5, 1, 3. El 12,5% de los niños se llama José, del total de los niños, ¿sí? Yo podría decir que cada 100 niños, 12 se llaman José. Ahora nos fijemos, acá hay José y Juan. Veamos Juan, acá está Juan. Juan tiene 6, José tiene 6. Hay 6 niños que se llaman Juan y 6 niños que se llaman José. Entre los dos son 12 niños y el porcentaje equivale a 12,5 más 12,5, 25%. El 25% de los niños se llaman Juan o José. O sea que podría decir que 1 cada 4 se llama Juan o José. 1 de cada 4 niños, del total de 48, se llama Juan o José. 1 de cada 4. Ese tipo de interpretación era el análisis que tenían que hacer, ¿sí? Como para que sepan utilizar los datos. Presenta mayor frecuencia, 1 de cada 4 o el 25% de todos se llaman Juan o José. Esta es una variable cualitativa, nominal en este caso, y está limitada solamente hasta porcentaje. No puedo hacer frecuencia acumulada ni proporción acumulada, porque no lograría entenderse, no tiene sentido, ¿sí? Y el gráfico adecuado para esta variable, hay 3 tipos de gráficos: diagrama de barras, diagrama circular o pictograma. En este caso, el más recomendado, por la cantidad de categorías o filas que tiene esta variable, es el diagrama en barra. El diagrama en barra me permite, acuérdense que el diagrama en barra son rectángulos separados uno de otro, construidos en los ejes cartesianos, ¿sí?
este el eje de la Y y el eje de la X, y son rectángulos separados uno de otro, ¿sí? Va a ser un poquito largo, pero cada una de las barras representa un nombre. La altura lo da la frecuencia, a mayor altura, mayor frecuencia. ¿Por qué no el diagrama circular? El diagrama circular muestra porciones o espacios, es como una pizza, ¿sí? Y cada porción representa una categoría. Ahora, si tengo 18 categorías, se pierde la noción dentro del círculo qué espacio es mayor que otro, ¿sí? Porque se van a ver muchas rayas, entonces es poco recomendable ese gráfico. Cuando mayor es la cantidad de categorías, no se debe utilizar el diagrama circular. Así que este es el más recomendado. Son barras separadas, no están unidas, acuérdense. Si están unidas, no es un diagrama en barra, ¿sí? Entonces esta variable, la variable cualitativa, el gráfico, diagrama en barras. Y aquí irá, por ejemplo, a mayor altura, a mayor frecuencia, esta será José. Y por acá, supongamos, Juan, que tiene la misma cantidad, tendría que tener la misma altura. Y acá será 6. ¿Sí? Entonces, variable cualitativa nominal, diagrama en barra. Ahora vamos a ver otro gráfico. Vamos a ver ahora, la variable discreta. Ahora, el procedimiento para la variable cualitativa nominal es el mismo para todas. El estado civil es lo mismo, el procedimiento es el mismo, el gráfico es el mismo. Si yo tengo pocas categorías, por ahí el más recomendado es el diagrama circular, pero el procedimiento es exactamente igual. La cantidad de filas que yo voy a hacer va a depender de la cantidad de modalidades que se presenten. Si yo tengo 5 modalidades, haré 5 filas y la última corresponderá al total. Si tengo 20 modalidades, tendré que hacer 20 filas y la última corresponderá al total. La cantidad de filas depende de las modalidades que se presenten. Ahora veamos la discreta. La variable discreta era número de hermanos. Número de hermanos, la respuesta posible es 1 o 2 o 3 o 4. ¿Sí? Son números enteros. Es imposible que haya dos valores intermedios entre dos números enteros, por lo tanto es una variable discreta. La variable discreta surge de contar, cuando cuento 1, 2 o 3. Y la respuesta posible, ya está elaborado, lo vamos a hacer acá. Esta tablita es número de hermanos, acuérdense, primero es el título y al último la fuente. 5 elementos. Entonces, la primera fila y la primera columna es el molde o matriz de la tabla y acá vamos a poner número de hermanos. Y la respuesta posible o filas posibles 0, 1, 2, 3, 4. O sea, 4 es la cantidad de hermanos, es la mayor cantidad de hermanos que tiene alguno de los niños. No hay nadie que tenga 5 hermanos, ¿sí? Hasta 4 llegó, entonces las filas que vamos a hacer son 4. Pero en este caso debemos contemplar otro dato que es el 0. El 0 representa que no tiene hermanos, ¿sí? Pero debe contarse porque dentro de los niños hay muchos que no tienen hermanos. Entonces, que tienen 0 hermanos, vamos a contar cuántos son de ellos. Entonces, ya tenemos el número de hermanos que no tienen hermanos es 0, que tengan 1, que tengan 2, que tengan 3, que tengan 4 y la última, el total. Lo ordenamos, ¿sí? Se supone que el primero no tiene, el segundo empieza por un orden correlativo. Tratemos de mantener ese orden, ¿sí? Vi algunos de los trabajos porque se confundieron y mezclaron, ¿sí? Sigamos el orden por lo menos numérico. En la segunda columna ponemos la frecuencia, que es NI, la frecuencia absoluta, y el recuento es el siguiente. Con 0 hermanos hay 13 niños que no tienen hermano. Con 1 hay 17, con 2 hermanos 10, con 3 hay 6, con 4 2 y el total 48. Vamos a hacer otra columna. Entonces en la columna siguiente vamos a poner la proporción. Acuérdense que la proporción es el cociente entre cada frecuencia y el total de datos. Entonces 13 sobre 48
es 0,270. Este es 0,354. 10 sobre 48 es 20,8. 6 sobre 48 es 0,125. Y 2 es 0,041. El total me tendría que dar 1. En este caso me da 0,998. Casi 1. ¿Sí? Y el porcentaje, solamente amplifico este valor por 100. Entonces multiplico por 100 este porcentaje. Esto me va a dar 27%. Esto me va a dar 35,4. Perdón, estaba mal esto. Era acá la coma. 0,208. Acá me da 20,8. Acá me da 12,5 y acá me da 4,1. Acá me tendría que dar 100, me va a dar 99,8. ¿Sí? Entonces, esta es una variable cuantitativa discreta. Números enteros, no hay posibilidad de que haya valores intermedios entre uno y otro. 0 hermanos, 1 hermano, 2, 3, 4. 5 elementos de la tabla: título, molde o matriz, el cuerpo de la tabla, los totales y la fuente. Todas las tablas deben tener. Este es el procedimiento, así tienen que haber hecho la tabla. Ahora veamos, ¿cuál es la interpretación de esto? Me empiezo a fijar en los porcentajes, a ver, ya está resumida, porque la tabla, la finalidad que tiene es ordenarlo, resumirlo, para poder presentarlo. Era imposible tener una tablita con 48 datos y no lograr interpretar. No se puede interpretar porque son datos aislados. En este caso están concentrados. Veamos, con 0 hermano, 27%. El 27% de los niños no tienen hermano. El 27, cada 127 no tienen hermano. Podría decir que casi más de cada 4, uno de los niños no tienen hermano. ¿Sí? Uno de los niños. Ahora fíjense, 0 hermano y un hermano. Acá tengo 27%, 0 hermano, y con un hermano tengo el 35%. El 35% de los niños tienen un hermano. Ahora, si yo sumo 0 y 1, tengo 62,4. El 62,4% de los niños tiene uno o menos hermanos. Más de la mitad no llega o tiene uno o menos de hermanos. Más de la mitad. ¿Sí? Y podemos hacer con lo consiguiente: el que menos porcentaje tiene, solamente el 4% de los niños tienen 4 hermanos. ¿Sí? Interpretación de los resultados. ¿Sí? 5 elementos: título, molde o matriz, el cuerpo, totales y la fuente. Bueno, ahora vamos a ver la última tabla, que es una tabla de distribución de frecuencia para variable cuantitativa continua. La variable cuantitativa continua, sí o sí, necesita un procedimiento porque se obtienen infinidad de valores. Si la muestra son 100 niños y tengo que pesarlo, dependiendo del instrumento de medición, voy a obtener 100 pesos distintos. Y no puedo hacer 100 filas para poner cada uno porque son todos distintos. Necesito concentrarlo, necesito armar una tabla que los contenga todo para que pueda resumirlo y presentarlo. Entonces, cuando el n es la cantidad de datos observados, es mayor, es imposible realizar tabla. Necesita una metodología, ¿está bien? En este caso, vamos a construir una tabla con los datos de altura que figuran en el trabajo práctico. ¿Sí? Esta variable, obtenemos valores intermedios. La altura, una persona puede medir 1,54 m, 1,55, 1,30. Tenemos valores intermedios, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos ordenarlo. El primer paso para tratar una variable cuantitativa continua, sea cual sea, peso, la talla, la edad, presión arterial, todo lo que es superficie, todo lo que es que se pueda medir, ¿sí? Líquidos, lo que ustedes imaginan, surja de medir, es variable continua. Cuando yo sé que el resultado posible
implica valores intermedios, es una variable continua. Por lo tanto, este procedimiento es para todas las variables continuas. En el trabajo práctico tienen 3, la talla, la edad y el peso, ¿sí? Entonces el primer paso es ordenar. Primer paso, ordeno. ¿Qué ordeno? De menor a mayor. Todos los números que tengo, el primer dato va a ser el que menos mida, el más chiquito, y el último, el más grande, ¿sí? Ordenado en orden correlativo. Entonces determinamos el primer paso, que el mayor, el más alto, mide 1,60 metros, 1,60 centímetros, pero el 1 es un metro, después de la coma esto corresponde a centímetros. Y el que menos mide, el menor, tiene 0,62 centímetros, metros, 0,62 metros, 0 metros, 62 centímetros. Siempre es conveniente manejar una sola unidad de medida, porque si yo digo 1,60 metros, y tengo que tener en cuenta ese criterio para resolver toda la tabla y todos los cálculos posteriores. Y no me puedo equivocar porque si no, no me salen los cálculos. Entonces tenemos que tratar de redondear. Vamos a utilizar directamente 160 centímetros, lo vamos a decir. Acá no vamos a decir 0,62, vamos a decir 62 centímetros. Entonces esto es 160 centímetros y esto es 62 centímetros. Ya tengo el primer dato, una vez ordenados todos los pesos, obtengo el dato mayor y el dato menor, y ahora puedo calcular lo que se llama la amplitud de la serie. La amplitud de la serie es la diferencia entre los valores extremos, el mayor y el menor, ¿sí? Entonces, amplitud de la serie es igual al valor máximo menos el valor mínimo. En este caso, el valor máximo es 160 menos el valor mínimo, que es 62. Esto es igual a 98. Entonces, 98 centímetros es la amplitud de la serie, la diferencia entre el que menos mide y el que más mide. 98 es un recorrido, es un espacio. Fíjense, es una distancia, en realidad. Es una distancia entre los dos valores extremos. Todos los niños están contenidos dentro de ese rango, ¿sí? Esa es la amplitud de la serie. Es el primer paso. Ahora vamos a calcular el número de intervalos. ¿Qué son los intervalos? Los intervalos son las filas. Por ejemplo, anteriormente teníamos el estado civil. Yo digo que el estado civil es una variable, entonces me fijo cuánto casado, soltero, viudo, separado, divorciado. Tengo 5 categorías. ¿Cuántas filas voy a hacer? 5. Casado, viudo, soltero, separado, divorciado. Ahora, como es numérica, no tengo la cantidad, no puedo calcular, ¿sí? Así que tengo que hacer una aproximación a través de raíz cuadrada de n. La raíz cuadrada de n me va a dar un valor aproximado. Después voy a tener que redondear porque es un número entero para sacar la cantidad de filas. Entonces, en este caso, la raíz cuadrada de n es la raíz cuadrada de 48. n es la cantidad de datos. Me da 6,92. 6 filas, 0,692, me voy a 7, redondeo. O sea que necesito aproximadamente 7 filas. Esto lo que me permite es calcular la cantidad de filas, nada más que eso. Es una aproximación. Puedo decidir, lo hago de 6 o lo hago de 7. Redondeo, hago de 7, en este caso 7. Ya tengo dos datos, número de intervalos y la amplitud de la serie. Con esos dos datos ya puedo empezar a armar la tabla, ¿sí? Entonces, como es una variable cuantitativa continua, acuérdense, la mayoría de las tablas que le di son continuas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último total. 3, 4, 5, 6, 7, total. 62, 76. Había puesto la anterior, pero esta ya está corregida. Entonces, 92, 106, 107, 121, 122, 136, 137, 151, 152, 166. A ver, yo sumé la amplitud
del intervalo, la amplitud calculada del intervalo al valor mínimo. Si yo al 62 le sumo 14, es 76. Depende de la cartilla que tengan, por ejemplo, Liliana Bordón o Miñón Cifuente, hacen esto, ¿sí? Suman directamente la amplitud calculada al valor mínimo y obtengo este resultado. Pero ¿cuál es la diferencia? Ya la amplitud ya no es de 14, pasa a ser 15, porque el 62 debe estar incorporado. Yo lo dejé así como está, para que evitarle confusión a ustedes. Si lo hicieron contando el 62 está bien, no está mal, está bien, es lo mejor, es lo que corresponde. Pero la cartilla, el instrumento de consulta, lo suma directamente y obtiene este resultado. ¿Está bien? Si lo dejamos así, está bien. Mientras mantengan la misma amplitud todos los intervalos, no hay ningún problema. Acá, en realidad, tendría que ser 75, porque el 62 debe estar incorporado, ¿sí? Si yo digo que la amplitud es de 2, fíjense, 2, entonces 20 más 2, 22, ¿sí? Sumé 2, pero en realidad estoy colocando el del 20, el de 21 y el de 22. En realidad son 3 la amplitud. El que tiene 20 va en ese grupo, el que tiene 21 y el que tiene 22. 3. Entonces estoy sumando 2, pero en realidad es 3. De todas formas lo vamos a dejar así. Al valor mínimo le sumo la amplitud calculada, ¿sí? No hay ningún problema, se lo hicieron con el resultado acá 75 y le dio, al finalizar la tabla los resultados, está todo bien, ¿sí? No se preocupen. Entonces, en la siguiente columna ya tengo los intervalos. Ahora fíjense, del 76 paso al 77. Esto ocurre porque estamos trabajando con límites aparentes, ¿sí? El límite aparente, porque no es un límite real, el límite real, acuérdense, es una variable continua, por lo tanto no puede haber espacio entre ellos. Yo acá del 76 estoy saltando al 77. Son límites aparentes. El límite real sería 76,5. Y acá no empezaría en 77, empezaría en 76,51. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, límites reales no vamos a trabajar, porque implica tener mucho cuidado, porque si no los cálculos nos dan. Vamos a trabajar con límites aparentes. Termino en 76 y empiezo en 77. Límites aparentes. Si lo hicieron con límites reales, está todo bien. Frecuencia. La frecuencia es la cantidad, en este caso, de niños que miden entre 62 y 76 centímetros, ¿sí? En este caso eran 6, 8, 7, 4, 8, 9, 6 y el total 48. Acá vamos a poner la proporción. Acuérdense, la proporción siempre es con base 1, entonces esto me da 0,125, 0,166, 0,145, 0,083, 0,166, 0,187 y el último 0,125. La sumatoria 1, o casi 1 en este caso, me da 0,997. Acuérdense, es con base 1, por eso la suma no me puede dar más que 1. Si me da más de 1, está mal. Algunos está mal calculado. Y la última columna, porcentaje. Entonces, esto pasa a ser 12,5, 16,5. Lo único que hago es esto, multiplicarlo por 100, ¿sí? Porque es un porcentaje. Entonces, 14,5. 8,3, 16,6, 18,7, 12,5, acá me tendría que dar 100, también me va a dar lo mismo, 99,7. Este tipo de construcción con esta metodología es solamente para variables cuantitativas continuas. Límite aparente o límite real. Ustedes tienen la cartilla, lean bien la cartilla, de las dos formas está bien. Yo lo que recomiendo es que cuenten el valor mínimo, porque si no la amplitud se hace mucho mayor, ¿sí? Pero si la hacen de las dos formas está bien. Interpretación de esto. Veo los porcentajes, el que tenga mayor frecuencia, en este caso, 12, 16, 14, 8. Al ser una variable continua, permite mayor cantidad de cálculos. Yo puedo hacer muchos cálculos. Frecuencia acumulada, proporción acumulada, frecuencia, proporción, porcentaje,
punto medio, hacer cálculos de medida de tendencia central, medida de dispersión. Todo eso se puede calcular en la misma tabla, porque es una variable continua, permite mayor cantidad de cálculos. Es infinidad de cosas que podemos calcular con esto. Por ahora solamente es la construcción de la tabla, limitada solamente hasta porcentaje, ¿sí? Acuérdense, acá falta la fuente, título, 5 elementos. Todas las tablas deben contener los 5 elementos. Esa era una de las consignas del trabajo práctico. Bueno, en estos 3 tablas que vimos, la metodología es la misma para el resto, ¿sí? Lo que hicieron el trabajo, hubo muchos trabajos muy bien hechos, con bien los resultados calculados y los gráficos utilizados correctamente. Así que en la cartilla ustedes tienen, por ejemplo, esta es una variable continua. Esta variable, hay 2 gráficos nada más que se pueden utilizar, el histograma y el polígono de frecuencia. El histograma son columnas, igual que el diagrama en barra, nada más que las columnas están pegadas, solapadas, unidas, una al lado de otra, porque muestran continuidad. Si la barra está separada, no es un histograma, ¿sí? No es un histograma. Tienen que estar pegadas, unidas. El histograma le da origen al polígono de frecuencia, que es una raya quebrada, es una línea quebrada que va uniendo los puntos medios de cada uno de los rectángulos. Lo van a ver en la cartilla, ¿sí? Cualquiera de esos 2 gráficos es el adecuado para la variable cuantitativa continua. En este caso es la talla, la edad es lo mismo, el peso es lo mismo. El gráfico, no puedo salir de esos 2 gráficos, ¿está bien? Vi gráficos también muy bien hechos, así que han leído, han encontrado en la cartilla, así que los felicito. Y lo que están faltando, completen con esta metodología los trabajos, ¿sí? Y alguna consulta la vamos a ver posteriormente en el próximo video. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima.